Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a analizar un pronunciamiento del Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte, por medio del cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 22/2016. En esta importante sentencia, la Corte reflexiona sobre una figura que ha sido objeto de regulación tanto en el derecho interno como en el derecho internacional y que para efectos de sintetizar vamos a llamarlo el matrimonio infantil, es decir, el matrimonio realizado entre personas menores de edad. Y para entender el alcance y los temas que aborda el Tribunal Pleno en esta muy relevante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Fabiana Estrada Tena. Fabiana, un gusto saludarte, muy bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto saludarte también. Igualmente. Y le doy la bienvenida a Miguel Núñez. Gracias por estar aquí, Miguel. Eres muy amable por participar. Gracias a ustedes y un gusto estar aquí nuevamente. Y empezamos contigo entonces, Miguel. La sentencia deriva de un planteamiento de acción de inconstitucionalidad que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Y te quiero pedir que nos ayudes a entender cuáles fueron los conceptos de invalidez, los planteamientos argumentativos que la parte accionante realiza a efecto de entender hacia dónde va el razonamiento jurídico del Tribunal Pleno. Si fueras tan amable, Miguel. Claro que sí. Me gustaría iniciar la participación comentando, como lo hemos hecho en otros programas, que la acción de inconstitucionalidad tiene particularidades muy específicas, ¿no? Lo hemos comentado y lo explico muy rápidamente para el auditorio, los que no son especialistas. La acción de inconstitucionalidad busca analizar normas, en este caso normas con carácter de ley, y analizar su constitucionalidad a la luz de lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales, ¿no? Y la peculiaridad que tiene es que si se considera que hay una inconstitucionalidad, se declara la invalidez con efectos generales de las normas, ¿no? Entonces, la entidad que trajo esta demanda es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, y su preocupación era que en ese estado se hicieron varias reformas al Código Civil del Estado de Aguascalientes. Reformas complejas y que incluyen a muchos artículos. No solamente en esta acción se analiza un solo artículo, o dos o tres, como es típico en demandas de amparo o en otras demandas de acción de inconstitucionalidad, sino una serie compleja de reformas a varios artículos y derogaciones a varios artículos que regulaban la forma en que las personas contraían matrimonio en el estado de Aguascalientes, y en específico cómo se podía o no contraer matrimonio por personas menores de edad, ¿no? Menores de 18 años. Entonces, lo que sucedió es que en el estado de Aguascalientes se estableció como una regla absoluta que solo pueden contraer matrimonio las personas que tengan al menos 18 años de edad, y en consecuencia se modificaron una serie de reformas que aludían a la emancipación, reglas sobre los bienes, esponsales, etcétera, ¿no? Entonces fue una reforma compleja. La comisión, como conceptos de invalidez, trajo una gran cantidad de argumentos, muchos destinados, o podremos agruparlo en dos grandes grupos. Uno relacionado con la afectación que esta modificación legal trajo a la interpretación que la comisión hacía del derecho internacional, de varias convenciones en donde la comisión dice que es verdad que hay que establecer cierta edad para contraer matrimonio, pero que no es adecuado que esta regla sea absoluta, sino que debe haber una especie de excepciones, ¿no? Si una persona es menor, por ejemplo, de 18 años, como se establece en esta norma, debe haber algún tipo de excepciones para ciertas personas bajo circunstancias muy específicas que puedan contraer matrimonios. Y otra serie de grupos de argumentos estaba relacionado con cuestiones muy específicas como la progresividad, la afectación a aspectos relacionados con el matrimonio, es decir, las consecuencias que el matrimonio da en derechos de las personas, derechos a la seguridad social, derechos de filiación, etcétera, y también afectación a lo que considera la comisión como una incidencia al libre desarrollo de la persona.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Pues estos son los planteamientos de la comisión. Y ahora te quiero preguntar, Fabiana, antes de entrar propiamente al fondo de las cuestiones de técnica jurídica, ¿por qué es importante hablar de matrimonio infantil en México? Es algo, por ahí se leía algún argumento en relación a que esto pasa en África o en el sudeste asiático, pero en México este es un problema real, es un problema vigente. ¿Por qué debería de preocuparnos este tema, Fabiana, por favor? Efectivamente, uno de los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes es que no era necesario eliminar la dispensa para que personas mayores de 14 años y menores de 18 y mayores de 14 pudieran contraer matrimonio, porque en realidad esto afectaba demasiado el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de las personas para contraer matrimonio, citando argumentos que en realidad no constituyen un verdadero problema en nuestro país. La realidad y algo que quedó evidenciado en la sentencia y también a través de distintos argumentos que hizo valer, por ejemplo, el Procurador General de la República en esa época, era que por el contrario, en nuestro país este fenómeno existe. Y no solo existe, sino que además es un fenómeno frecuente. Existe matrimonio infantil, existe matrimonio adolescente, y es una situación muy grave que está vinculada a la pobreza, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, y que produce una serie de violaciones a los derechos de las mujeres y de las niñas que interfiere con el goce efectivo de sus derechos, porque se traduce en una gran cantidad de situaciones, tales como el hecho de que tengan que abandonar la escuela, lo que conlleva una violación del derecho a la educación, genera problemas de salud, porque muchas veces estas adolescentes tienen embarazos adolescentes que son mucho más riesgosos que embarazos en mujeres adultas. Muchas veces también existe una gran diferencia de edad entre los contrayentes y esto expone a las niñas a mayor violencia, impide que puedan ejercer libremente desarrollar libremente su personalidad, porque están sujetas a la tutela, están sujetas al hombre, y esto también produce situaciones de violencia doméstica, de abuso sexual, e incluso están documentados casos en que el matrimonio de adolescentes ha dado lugar a casos de trata de personas. Entonces, es un fenómeno existente, es un fenómeno que afecta principalmente a las adolescentes mujeres y que que se da también en contextos de pobreza, afecta también preponderantemente a mujeres indígenas. Entonces, es un fenómeno que en nuestro país está vigente y que tiene que atenderse. Oye, en este sentido, para puntualizar este comentario tan atinado que nos compartes, Fabiana, ¿eso ameritaría en el conjunto de reflexiones que acabas de mencionar, ameritaría, como lo hace la sentencia, una óptica argumentativa bajo perspectiva de género? ¿Te parece que podríamos estar en esa justificación de construcción de argumentos por parte de la Corte? Desde luego, lo primero que hace la Corte antes de entrar al estudio de los conceptos de invalidez que se plantean por la Comisión es establecer la manera, una metodología general a través de la cual va a abordar los argumentos y establece dos principios que van a guiar toda su resolución. Primero, el interés superior de la niñez. Ese es el primer principio que desarrolla y dice, bueno, el principio superior de la niñez es un principio constitucional y de orden también internacional que tiene que orientar la producción legislativa, que tiene que orientar todas las decisiones de política pública y por lo tanto tenemos que partir del principio superior de la niñez, es decir, que en toda la actividad estatal que tenga que ver con menores de edad tiene que darse prioridad y atenderse directamente el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Y el segundo principio que guía toda la sentencia es precisamente la perspectiva de género. Es al advertir que este fenómeno del matrimonio infantil afecta preponderantemente, desproporcionadamente a mujeres, el proyecto sostiene que tiene que adoptarse una perspectiva especial, es decir, tenemos que ver
la situación desde el punto de vista de las mujeres. Tenemos que prestar especial atención a la realidad que ellas viven y tenemos que identificar y desarticular todos los estereotipos que están detrás de esta norma y que pueden tener el efecto de perpetuar precisamente esta situación de discriminación para las mujeres. Ahí está, ahí está. Ahora, déjame regresar contigo, Miguel Núñez, para plantearte esto. En la metodología que Fabián acaba de describir en relación a lo que plantea la sentencia, por una parte, interés superior del niño, de niñas, niños y adolescentes, por otra parte, perspectiva de género, lo que uno observa revisando, leyendo la sentencia es que hay una confluencia de normas, unas de origen interno. El artículo 4, por ejemplo, de la Constitución, el artículo 1, párrafo 5, no discriminación por razón de edad. Estaría también esta ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y luego un conjunto de normas que provienen del derecho internacional de los derechos humanos, tanto convenciones como documentos derivados de comités de expertos de ONU, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco, Miguel Núñez, de esa parte en donde la sentencia aglutina, en donde la sentencia es muy exhaustiva, creo yo, de manera puntual en la revisión de todo este conjunto normativo. Si fueras tan amable, por favor. Sí, gracias. Sí, esta sentencia, no quiero decir que es peculiar, pero lo que sí tiene es que es muy exhaustiva en mostrarnos esta convivencia del derecho nacional con el derecho internacional. Y como ya lo hemos platicado aquí con tu auditorio, no debemos dejar de lado que para nuestro ordenamiento constitucional los contenidos relacionados con derechos humanos de los tratados internacionales forman parte materialmente de nuestra Constitución. Es como si fueran parte sustantivamente de nuestro propio texto constitucional, aunque obviamente formalmente se encuentran entre los tratados. Entonces, lo que nos evidencia esta sentencia es, primero, el gran margen de normas que pueden regular este aspecto, ¿no? Y los órganos que han intervenido a lo largo de muchos años en hablar sobre el matrimonio y en hablar también sobre el matrimonio infantil y las consecuencias o efectos nocivos que puede tener el matrimonio infantil, en particular, como lo comentaba Fabiana, en niñas, adolescentes y obviamente posteriormente en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, la sentencia inicia y nos da una especie de cuadro, nos dibuja un cuadro sobre cómo está internamente formalmente, nos alude a la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, que expresamente señala su artículo 45, que la edad mínima para el matrimonio que se debe prever en la Federación y en los estados son 18 años, pero después también la Corte señala, y no pasa por alto, que existen innumerables tratados internacionales e interpretaciones de órganos internacionales que interpretan esos tratados internacionales que aluden sobre ciertos contenidos, ¿no? Entonces, quisiera nada más aquí, sé que lo vamos a tocar por delante, pero la sentencia empieza hablando sobre el matrimonio, ¿no? Y señala que una parte indispensable de esta discusión es entender que anteriormente la Constitución solo aludía a la palabra matrimonio una vez, pero no al derecho del matrimonio. Entonces se consideraba que expresamente no había el derecho al matrimonio. Pero lo que dice la Constitución es, no olvidemos las convenciones. Y en las convenciones existe el derecho a contraer matrimonio y el derecho a la familia. Pero no debemos confundir matrimonio con familia, en primer lugar. Y es algo que si quieres podemos discutir mucho más exhaustivamente. Y una segunda premisa de la que parte es que conforme se ha ido desarrollando los tratados internacionales, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal, que viene desde posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha ido un avance en este tipo de reglas y un avance en relación con las implicaciones que tiene el matrimonio infantil, ¿no? Entonces, la sentencia habla desde unas primeras, o alude a las primeras convenciones que aludieron sobre estos aspectos, ¿no? Que hay una discusión muy específica sobre la convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima, y para contraer matrimonio, donde ahí se alude a que se debe establecer una edad mínima
pero también se dice que puede haber dispensas, ¿no? Y esto para la Corte es algo importante con lo cual se dialoga posteriormente. Pero la Corte después hace el análisis y la exposición del resto del contenido de los tratados, donde se habla sobre el matrimonio, el derecho del matrimonio, el derecho a formar una familia, pero también la igualdad, la protección de los menores, la necesidad de establecer una edad mínima para contraer matrimonio que busque salvaguardar los derechos de las demás personas y en particular los derechos de las niñas y de las mujeres, ¿no? Que como lo comentó Fabiana y como lo expresan, incluso que no es usual el Procurador General de la República en ese momento, todos los efectos negativos que puede llegar a tener el matrimonio infantil en una persona y en el propio ordenamiento jurídico, ¿no? Y por lo cual era de suma importancia que la Corte atendiera de lleno si era factible establecer como regla los 18 años a la luz del derecho internacional o si el derecho internacional exigía necesariamente que hubiera como una especie de excepciones, ¿no? Oye, gracias, Miguel. Y en este sentido, Fabiana, una de las convenciones que está citada en la sentencia y que trata específicamente este tema es la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Y ahí empieza un poquito la discusión en términos de este conjunto de normas a los que Miguel Núñez aludía, porque aquí se habla de un concepto un tanto vago, dice edad núbil, la edad núbil como un punto mínimo a partir del cual ya se pueden autorizar los matrimonios, nunca antes, y esto va en contra de algunos otros elementos como la Convención de los Derechos del Niño, la famosa CEDAW, la Convención para eliminar todas formas de discriminación contra la mujer, de recomendaciones de comités, porque y también aparece, en términos de lo que el propio Miguel comentaba, esta figura que tú aludiste en tu primer comentario de la dispensa. Entonces, parecería que en el derecho internacional, esta convención que es anterior en el tiempo respecto a estas otras que mencionamos, que son de los años 70 y de los años 80 del siglo pasado, parecería que podríamos identificar una orientación hacia prohibir el matrimonio infantil. ¿Coincides con este punto de vista, Fabiana? Sí, definitivamente. La sentencia me parece que hace describe un panorama de manera muy efectiva acerca de la manera en que ha evolucionado esta figura de la edad para el matrimonio, la dispensa, el derecho al matrimonio, partiendo de estas convenciones más antiguas y hasta el momento actual. Esta convención que mencionas, en la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima y el registro de los matrimonios, es de 1962. Y es esta convención en la que se centra fundamentalmente el planteamiento de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, porque esta convención establece un derecho a contraer matrimonio para toda persona que esté en edad núbil, que esto el proyecto lo desarrolla y dice, bueno, no es claro que es en edad núbil, pero lo que sí podemos decir es que no es la edad puber, no es la edad, no es la pubertad el momento a partir del cual se tiene este derecho, sino que corresponde a los estados parte establecer una edad mínima para contraer matrimonio. Pero la parte en la cual se centra el planteamiento de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes es en el establecimiento de que en uno de los artículos de esta convención, donde se dice que no podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esa edad mínima, salvo que una autoridad competente por causas justificadas y en interés de los contrayentes dispense el requisito de edad. A partir de esta mención a la dispensa, se pretende construir un argumento en el sentido de que todos los estados deben establecer la dispensa, que es correcto establecer una edad mínima para contraer matrimonio, pero que necesariamente debe preverse la dispensa, porque esta dispensa permite, en casos en que ya existe una madurez de los adolescentes, permite dar respeto o dar cierta deferencia a su que en ciertas circunstancias en que sea benéfico para ellos puedan contraer matrimonio. El proyecto, para interpretar este precepto de esta convención, que como decía es
antigua, es de 1962, establece primero pues, que los derechos humanos son dinámicos, no son estáticos, y que tienen que interpretarse conforme a varios principios. Tienen que interpretarse conforme al principio de progresividad, en el cual cada vez debe haber una mayor tutela de los derechos humanos. Deben también interpretarse de conformidad con el principio de interdependencia, de tal manera que los cambios en la interpretación de un derecho inciden en los cambios en la interpretación de otro derecho. Y establece también que para interpretar esta convención tenemos también que interpretarla en su contexto histórico, y para ello hace una referencia al preámbulo. Y dice, bueno, efectivamente están previstas las dispensas, pero en el preámbulo se señala claramente que la intención final de esta convención es eliminar el matrimonio infantil. Eso era como una aspiración de la propia convención. Y a partir de ahí, la sentencia hace un estudio muy interesante de los tratados posteriores. Tratados posteriores en los cuales ya no se prevé esta figura de la dispensa, no se prevé en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y además esta interpretación, digamos, que busca alejarse de la dispensa, también se corrobora con la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y a partir de esta evolución, viendo que posteriormente no se reiteró la figura de la dispensa y que lejos de ello, en varios documentos, recomendaciones de los comités CEDAW y del Comité de Derechos de los Niños, se ha recomendado, incluso en recomendaciones específicas para México, que se haga valer la prohibición absoluta del matrimonio antes de los 18 años, el proyecto concluye que hay claramente una tendencia a la erradicación y a la prohibición total del matrimonio. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a continuar dentro de muy pocos minutos platicando con nuestros invitados sobre esta importante sentencia de la Suprema Corte, de nuestro Tribunal Pleno, por medio de la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 22/2016. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestros invitados sobre esta importante sentencia, la que resuelve la acción de inconstitucionalidad 22/2016. Y quiero regresar contigo, Miguel Núñez, para que pudiéramos profundizar en esta figura a la que aludía Fabiana en su comentario antes de la pausa, la dispensa. Ya se mencionó este artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el marco jurídico internacional, etcétera, pero en criterio de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, accionante en el presente caso, se estima que la dispensa sirve para que una autoridad judicial pudiera verificar el consentimiento, las condiciones de libertad de los contrayentes, etcétera, y en esa virtud, la comisión dice, pues se tiene que prever esta pequeña, no sé si llamarle excepción o modulación de la prohibición completa y total del matrimonio infantil. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Miguel Núñez, por favor? Sí, gracias. Sí, en efecto, como lo comentas y como lo comentaba Fabiana, mucho de la discusión de la sentencia gira en torno a la razonabilidad o no de incluir esta dispensa. ¿Para qué podría servir esta dispensa? Pues lo que la comisión quiere es evidenciarle al Tribunal Pleno que pueden existir diferentes circunstancias que puedan llevar a que es más benéfico para una persona, podría decirse, o alegaban ellos que puede ser más benéfico para una persona contraer matrimonio a pesar de ser menor de 18 años, y que por ello esta regla absoluta de prohibición, ¿no?, o si lo queremos traducir de otra manera, este requisito esencial para contraer matrimonio, sea un requisito altamente gravoso en los derechos de las personas, ¿no? Entonces, ponía muchos ejemplos la comisión, tanto beneficios, imagínense, de seguridad social, ¿no?, o beneficios incluso, en México es poco común, pero en otros países hay beneficios fiscales cuando se hacen las declaraciones, cuando se están casados, o incluso, y ese es quizá el mayor peculiaridad que tiene esto, presunciones de filiación, ¿no? Los hijos que nacen fuera del matrimonio no necesariamente se presumen
como hijos de las personas que forman parte del matrimonio, ¿no? Entonces eso podría llegar a generar conflictos para acreditar o no quiénes son los padres de un determinado hijo, ¿no? Entonces, lo que intenta con esta dispensa o evidenciar la comisión con esta dispensa es esta necesidad de que exista, por ejemplo, ese camino excepcional en donde un juez, bajo determinadas circunstancias, pueda determinar si se encuentran las condiciones razonables para permitir que un menor de 18 años pueda o no casarse. Y la Corte responde que no. Quizá la respuesta no es muy fuerte, pero lo hace a partir de muchos argumentos de muy diversas especies. Primero dice, como ya lo comentaba Fabiana, que hay un interés superlativo, imperioso, aunque y este fue un punto de discusión en la sentencia, sobre cuál era el rango o el estándar de escrutinio al que se iba a aplicar esta medida legislativa, ¿no? Y la Corte llega a una conclusión, aunque no existe o yo no veo en la votación una consolidación de la mayoría de los ministros en este criterio, pero fue el criterio que se evidenció en el fallo, la Corte llega a un criterio de razonabilidad, ¿no? Es decir, las medidas tienen que pasar un aspecto de razonabilidad. Hay otros ministros que por el contrario decían, tiene que aplicarse aquí un escrutinio estricto, ¿no? Y muchos dicen, si le aplicas escrutinio estricto no lo pasa, o si lo pasa es muy difícil de pasar, implican otras circunstancias, pero hubo un debate profundo sobre este aspecto. Y a la conclusión a la que llegó el Pleno es que existe esta finalidad, ¿no? De regular de esta manera el matrimonio de entre dos personas, de establecer este requisito de 18 años, y muchas de las finalidades tienen que ver con los efectos negativos de permitir que personas de menos de 18 años contraigan matrimonio, ¿no? Entre muchos de los ejemplos que utilizó la Corte es que se dificulta el acceso a la educación y a la información de las personas menores de edad que forman parte de este matrimonio. Por lo general, y esto lo ejemplifica muy bien en su documento la Procuraduría, tiene repercusiones en sociales y de salud, genera muchas veces violencia doméstica, o se ha denotado que puede generar violencia doméstica, se incentivan ciertos estereotipos y se limitan en muchas ocasiones la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Entonces dice la Corte, hay una finalidad para regularlo de esta manera y la forma en que se reguló es idónea para lograr el fin pretendido, que es una mayor protección del interés superior de la infancia y a su vez una mayor protección de los derechos en específico de las niñas y de las mujeres, ¿no? Y la sentencia utiliza incluso varias estadísticas. Dice que mundialmente hay 15 millones de niñas que forman parte de matrimonios infantiles, ¿no? Y no necesariamente todos los matrimonios infantiles podría decirse que tienen estos efectos nocivos, pero lo que ve el ordenamiento jurídico es que sí hay una incidencia o una incidencia mayúscula, un tipo de estas consecuencias, y lo que se pretende mejor es limitar cierta ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y del derecho a contraer matrimonio para proteger de una mejor manera los derechos de los niños y en específico de las niñas y las adolescentes. Correcto. A ver, sobre este punto, Fabiana, a ver, en el criterio de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes se introduce precisamente, como lo acaba de apuntar, tú ya también lo habías mencionado, Miguel lo acaba de apuntar, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y esto es interesante desde el punto de vista argumentativo porque si nosotros reconocemos que en virtud de tratados y de convenciones internacionales firmadas por México existe un derecho fundamental al matrimonio y existe también, como lo ha reconocido nuestra Suprema Corte, el libre desarrollo de la personalidad, digamos que en el concepto de la comisión accionante se dice, pues si ellos quieren casarse y van ante el juez y pueden optar por la figura de la dispensa, pues ¿por qué se les va a cerrar esa puerta? ¿Por qué se les va a impedir? ¿Qué tanto incide tanto el libre desarrollo de la personalidad como
el concepto de consentimiento. ¿Qué tipo de consentimiento puede dar una persona, digamos, de 14 o de 15 o de 16 frente al conjunto de obligaciones que asume un sujeto, un individuo, cuando celebra un matrimonio? ¿Qué decir sobre esa parte de la sentencia, Fabiana, si fueras tan amable? Sí, ahí lo que la sentencia señala es que efectivamente el derecho al matrimonio es un derecho que emana o es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, pero es un derecho que siempre ha estado sujeto a una edad mínima. Y esa sujeción a una edad mínima cumple una función muy importante, que es precisamente la de asegurar el consentimiento. Este derecho al matrimonio requiere que haya un pleno consentimiento, y desde sus orígenes, desde esta convención que establecía precisamente, era sobre el consentimiento para contraer matrimonio. La edad mínima para contraer matrimonio está ligada precisamente al consentimiento. Entonces, desde el momento en que se establece una prohibición absoluta, más que incidir o más que afectar en el libre desarrollo de la personalidad, lo que está haciendo el artículo 145 es proteger este derecho, es proteger el libre desarrollo de la personalidad. No se está restringiendo, por el contrario, se busca asegurar que haya un pleno consentimiento y que entonces sea realmente la persona manifestando, plenamente consciente, la que adquiere los derechos y obligaciones del matrimonio con la madurez necesaria para hacerlo. En ese sentido, te quería plantear esto porque históricamente, en algunas regulaciones de códigos civiles, en el Estado de Aguascalientes, pues existía la dispensa por parte de autoridad judicial, pero recuerdo que en la sentencia están citados algunos ejemplos donde la dispensa proviene de los padres, de los padres. Entonces, también en la sentencia hay una reflexión en el sentido de decir, oye, ¿qué tanto esta figura de la dispensa más bien abona no al libre desarrollo de la personalidad, sino a perpetuar esquemas de presión social o de ciertas obligaciones sociales, lo digo entre comillas, ¿no? O obligaciones sociales, en el sentido de que si una adolescente queda embarazada, lo correcto o lo normal o lo que se debe hacer es generar precisamente esta figura del matrimonio. También por ahí podríamos analizarlo. ¿Es correcto, Fabiana? Sí, incluso la sentencia hace alusión a cómo estaba el texto anteriormente. El texto anterior del artículo impugnado señalaba que podía dispensarse por causas graves, y lo que dice el proyecto es: estas causas graves tradicionalmente son las prácticas tradicionales, las asocian al tema de embarazo fuera del matrimonio, o incluso a convalidar situaciones de violación o de abuso sexual. Muchas veces existe esta presión social detrás de la decisión, que muchas veces es la decisión de los padres, de que una menor de edad contraiga matrimonio. Entonces ahí no se está protegiendo de ninguna manera el libre desarrollo de la personalidad. No es el plan de vida de la persona, por el contrario, es la familia, la sociedad, la que, con base en diversos estereotipos, impone muchas veces la decisión, o muchas veces se ve como que no hay otra salida, como que el matrimonio ya es la única salida y que ya es a lo más que puede aspirar una mujer. Entonces, una joven, pues los padres van a decir: ya la caso, porque de esa manera va a estar más protegida contra abusos sexuales, o porque va a tener una mejor situación económica, o porque vamos a salvar su honor. Y es ahí donde es muy importante la perspectiva de género que adopta la sentencia, porque precisamente detrás de una norma aparentemente neutra se busca desentrañar qué es lo que está detrás, cuáles son los estereotipos, qué se está perpetuando en realidad. Oye, me gusta mucho esta forma en la que lo acabas de explicar, porque creo que recoge muy bien tu expresión lo que la sentencia intenta poner de relevancia, en el sentido cuando los padres dicen la caso. Fíjate, eso fue lo que dijiste. Y es cierto, la caso. Entonces, ¿qué tanto ese consentimiento a través de la figura precisamente de la dispensa es el consentimiento de los propios contrayentes? ¿O qué tanto es producto el matrimonio finalmente de esta presión social a la que tú efectivamente estás aludiendo, y que yo creo que infortunadamente por estereotipos o por
prejuicios sigue existiendo en México. Oye, y abonando en esto, regreso contigo, Miguel, para plantearte lo siguiente. Tú mismo lo mencionaste hace unos minutos. La diferencia que proviene de algunos precedentes de la Corte entre matrimonio y familia. En el concepto que también hace valer la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, en el sentido de decir, bueno, es que si ustedes no permiten que se casen estas personas, de todas formas ellos pueden convivir bajo otra figura. No necesariamente tiene que ser el matrimonio, puede ser el concubinato, puede ser alguna, digamos, alguna figura intermedia sin un régimen jurídico preestablecido, etcétera. ¿Y qué sucede ahí? ¿Cómo la Corte contesta este concepto de la Comisión? Miguel Núñez, por favor. Sí, muchas gracias. Este es un aspecto, creo que de suma relevancia para el fallo. Primero, partir de una premisa en que no debemos confundir, como lo comentaba antes, los conceptos, ¿no? Una cuestión es el matrimonio como figura que la mayoría de los ordenamientos jurídicos han adoptado para formalizar ciertas relaciones que tienen determinadas personas, ¿no? Y que ha ido progresando incluso en el tiempo, donde antes, por ejemplo, se consideraba que los matrimonios eran únicamente entre hombre y mujer, y ahora, con el criterio vigente en la mayoría de las democracias actuales y vigente en México, es que el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, lo que esto ha llevado a que esto es el reconocimiento de una figura que tiene ciertas implicaciones jurídicas y obviamente ciertas implicaciones simbólicas, ¿no? Y que tiene a su vez consecuencias importantes para el ordenamiento jurídico. Y la otra es que la familia es un concepto que se encuentra incluso expresamente previsto en varias convenciones, que alude a que las convenciones lo dicen así, es la unidad de la que parte las relaciones sociales, ¿no? Y también las relaciones humanas, ¿no? Y que es una parte sumamente importante para que podamos convivir y que no hay una sola tipo de familia. Hay muchos tipos de familias, ¿no? No necesariamente las familias son familias que tienen hijos, las familias pueden ser dos personas, ¿no? Que tienen un determinado tipo de relación y que con eso para ellos se configura una familia. Y la Corte lo ha desarrollado en otro tipo de casos, incluso creo que en algunos que ya se han comentado en este programa. Entonces, es cierto, la comisión lo que dice es, pueden convivir a través de otras figuras. Sin embargo, parece que las implicaciones que hace la Corte es, las otras figuras tienen ciertas tipo de consecuencias, pero el matrimonio tiene determinadas implicaciones, tanto jurídicas como fácticas, ¿no? Y esas implicaciones parece ser que es el costo que la Corte absorbe con su fallo, ¿no? La Corte dice, y esto es algo que quizá podemos discutir en torno a si la Corte está delimitando el derecho o está en realidad justificando afectaciones al derecho. Hay un voto particular que dice, bueno, concurrente, en realidad se está delimitando el derecho, no necesariamente es una afectación al derecho contra el matrimonio. Y hay otras posiciones donde dicen, el derecho al contraer matrimonio es este y tú estás generando algún tipo de afectación, ¿no? Pero entonces, lo que la Corte dice es, estas implicaciones que tiene el matrimonio podrán o no ocurrir en otra situación como el concubinato, ¿no? Pero, insisto, como tiene ciertas consecuencias el matrimonio, el costo que vamos a absorber es que por evitar errores, no lo dice la sentencia de esa manera, pero por evitar una situación donde podamos poner en peligro el interés superior de una niña o de un adolescente, vamos a aceptar que es válido que pongamos como limitación los 18 años. Las personas pueden seguir conviviendo, claramente que pueden seguir conviviendo. Lo que la Corte está diciendo es, no vamos a permitir que existan jurídicamente estas consecuencias cuando una persona tiene 15 o 16 años. Podrás adquirir esas consecuencias cuando tengas 18, ¿no? Y así, por ejemplo, hay limitaciones en otro tipo de derechos, como el derecho a votar, ¿no? Se considera razonable establecer un tipo de limitaciones por los beneficios que no trae considerar esa edad específica, ¿no? Los beneficios no tanto también individuales, sino sociales, ¿no? Ahora, en esta discusión que efectivamente, como muy bien lo refieres, retoma uno de los votos concurrentes y de la postura de alguno de los integrantes del Pleno,
habría también la posibilidad de introducirlo, digo, de manera, digamos, colateral a la discusión abordada por la sentencia, el concepto de titularidad. Es decir, hay derechos cuya titularidad inicia a cierta edad. Estoy pensando en el derecho al trabajo. Si tú tienes menos de 15 años, constitucionalmente no puedes trabajar. Y creo que no necesariamente se tiene que entender como una limitación o una restricción, sino simplemente como una no titularidad. No titularidad por razón de edad. En este caso, tal vez lo podríamos concebir de esa manera, aunque ahí la discusión vendría en un plano de la ley y no de la Constitución, como en el caso del artículo 123. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de esta importante sentencia y de todos los asuntos. Ya ven ustedes que está muy interesante y muy nutrida esta discusión, porque nos convoca también a pensar en estereotipos, en prejuicios, en el modelo de sociedad que entre todos tenemos que construir. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestros invitados de esta importante sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, la que resuelve la acción de inconstitucionalidad 22/2016 y el tema importante del matrimonio infantil, una realidad dolorosa en México, en muchos otros países, que las normas jurídicas vigentes en nuestra nación nos invitan a erradicar. Y en este punto, Fabiana, te quiero preguntar por un conjunto de argumentos, o digamos, por una veta argumentativa que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, en su calidad de accionante en este proceso, plantea en relación al principio de progresividad. Es decir, en el concepto que ellos hacen del conocimiento de la Suprema Corte, se dice que el planteamiento de la reforma de la legislación local en Aguascalientes violaría la progresividad de los derechos humanos. ¿Qué contesta la sentencia, Fabiana, por favor? La sentencia, a la luz de todos los argumentos a los que ya nos hemos estado refiriendo, determina que lejos de haber una regresividad, lejos de haber un menor acceso al matrimonio, lo que hay es un incremento en el grado de protección del interés superior de la niñez y del libre desarrollo de la personalidad. Precisamente como lo veíamos, hay un verdadero libre desarrollo de la personalidad cuando no permitimos que existan estas dispensas que muchas veces están informadas por prejuicios y por prácticas culturales que limitan el pleno consentimiento. Y a la vez esto genera un equilibrio razonable entre todos los derechos en juego. Y en este punto la sentencia apunta algo interesante, que es una protección temporal. Esto realmente es algo finalmente que va a pasar. Todo adolescente que quiera casarse va a poder lograrse casar una vez que tenga la edad. No es una restricción, no es un obstáculo definitivo, sino una protección temporal durante la adolescencia para que puedan vivir esa etapa y puedan estar protegidos durante esa etapa de la vida. Y es con base en estos argumentos que determina la sentencia que no hay violación al principio de progresividad, por el contrario, hay un incremento en la protección de los derechos involucrados. Que por cierto, en este punto, alguna de las tesis que cita el Pleno en la sentencia también advierte que no, digamos que el principio de progresividad no es absoluto, que incluso podrían haber de manera justificada y de manera puntual algunas excepciones a la propia progresividad, ¿cierto? Sí, así es. El principio de progresividad no implica que no pueda haber pasos hacia atrás. La idea de la progresividad es que una vez que se ha alcanzado un estadio de protección de un derecho humano, no debe haber una protección menor, a menos que existan circunstancias que lo hagan necesario, y en ese caso esa medida regresiva tendrá que superar un test de proporcionalidad. Exactamente, muy bien. Oye, un argumento más, regreso contigo, Miguel Núñez, un argumento más que además es interesante porque puede suponer un choque al interior de un solo concepto, que era el que nos planteaba al inicio Fabiana, del interés superior del niño o de la niña, el niño y los adolescentes. Se dice también por la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes que podría esta reforma dejar desprotegidos los derechos y por tanto afectar el interés superior
de los menores que sean hijos de estas dos personas a quien no se les permite llevar a cabo el matrimonio. ¿Qué contesta al respecto la sentencia de la Corte? Miguel Núñez, por favor. Sí, gracias. Aquí, como lo veníamos comentando antes, hay muchas implicaciones en este tipo de reglas y una de ellas, como bien lo comentas, es la incidencia que se tienen dentro de las relaciones filiales con los niños y la incidencia con derechos específicos que se generan a partir de esas situaciones como los alimentos, ¿no? O la convivencia. Entonces, lo que la Corte señala es que este tipo de derechos de los niños y niñas, por ejemplo, a obtener alimentos, a la convivencia, a gozar de las medidas de protección por parte de la familia, a la identidad, a obtener un nombre, ¿no? A la nacionalidad, a gozar de cierta patria potestad y guardia y custodia, o incluso a heredar, ¿no? No derivan necesariamente de la relación ni directa ni indirectamente del matrimonio. Son derechos que por el solo hecho de ser una persona, son derechos que surgen, ¿no? Ahí, como habíamos hablado, por el solo hecho de ser un ser humano, tú eres titular de estos derechos, tienes el derecho a un nombre, tienes el derecho a tener una afiliación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que evidencia la sentencia es que no necesariamente el matrimonio te va a tener como consecuencia la protección y respeto a estos derechos, ¿no? Los tiene cualquier persona y como lo tiene cualquier persona, es una parte accesoria posiblemente, podría decirse así, del matrimonio. Lo que a veces hace el matrimonio es facilitar, ¿no? Este tipo de relaciones o este tipo de consecuencias cuando suceden dentro del interior de un matrimonio. Pero si suceden fuera del interior de un matrimonio, no tendría ninguna incidencia porque jurídicamente se puede proteger este tipo de derechos con independencia o no de que se haya celebrado esta figura. Entonces, no se desatiende el interés superior del menor que sea producto de una concepción entre adolescentes, o por lo menos en donde uno de los dos sea adolescente. ¿Queda salvaguardado esto, Miguel? Exacto, la Corte expresa y dice sí, por el hecho de ser persona, este adolescente, esta niña que tiene, imagínense, un hijo teniendo 16 años, pues primero esa niña que tuvo un hijo tiene, con otros medios se le protegen determinadas situaciones a ella como niña. Y aparte el hijo, por el mero hecho de ser persona, tiene estos mismos derechos relacionados con el nombre, ¿no? O con los alimentos, o con la guardia y custodia, con independencia del matrimonio. Entonces, lo que busca la Corte decir aquí es, lo que se salvaguarda al final de cuentas es el interés, como tú lo mencionas, el interés superior de la infancia, quizá en una doble modalidad, en un ejemplo como este, donde sea una menor que tiene un niño, ¿no? O una niña. Claro que puede tener algún tipo de dificultad porque es más difícil, por ejemplo, probar la filiación, ¿no? Si no estás dentro del matrimonio porque no existe esta presunción legal, pero el derecho te puede otorgar otro tipo de herramientas para lograr este fin y no necesariamente que tengas que estar casado y con todas las implicaciones que hemos hablado y de las que ha destacado Fabiana, las implicaciones que tiene sobre estas personas el estar casado cuando no se tiene una edad suficiente, ¿no? Correcto. Oye, y en este sentido, Fabiana, para extender precisamente esta reflexión y este argumento, ¿qué tanto es relevante también en el conjunto de reflexiones de esta sentencia que, como dije al principio, es muy detallada, muy específica en el estudio de cada uno de las normas aplicables, pero desde el punto de vista sociológico, ¿qué tan relevante es la figura del embarazo adolescente? Que es un problema de salud en México reconocido por las autoridades. Muchas mujeres que todavía no alcanzan la mayoría de edad, incluso edades muy escasas, incluso por debajo de los 14 años, año con año se embarazan y eso afecta a un conjunto de derechos. Tú ya mencionaste algunas de esas situaciones. Pero ¿qué tanto aquí la Corte también apela a esa realidad? También voltea porque, ya ustedes lo citaban, la Corte en la sentencia cita datos estadísticos de cómo estamos en diversas materias en referencia a los puntos discutidos. Y el embarazo adolescente me parece que tendría que ser una preocupación también
importante en este sentido. ¿Cómo lo valoras, Fabiana, por favor? Sí, el embarazo adolescente sin duda también es un obstáculo muy grande al goce de los derechos de las adolescentes. Y curiosamente, las altas tasas de incidencia de embarazo adolescente en Aguascalientes las cita la comisión a su favor, diciendo, aquí hay mucho embarazo adolescente y lo que necesitamos es darle protección a estas adolescentes que están embarazadas y teniendo hijos, permitiendo que se puedan casar. Y esto, pues nuevamente, lo que demuestra es una reproducción de estereotipos y la idea de que la mejor manera en que se puede enfrentar un embarazo adolescente es dando acceso al matrimonio. Y lo que dice la sentencia es por el contrario, los derechos de los niños y los derechos de las tanto los derechos del adolescente como los derechos de los niños que sean producto de un embarazo adolescente se tienen que tutelar con independencia del matrimonio. Estos derechos no surgen del matrimonio, surgen del solo hecho de ser persona, de ser niños. Y además existe una obligación internacional conforme a los tratados internacionales de dar el mismo tratamiento a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Entonces, lejos de ser un argumento que abone a la necesidad de reconocer o de dar acceso al matrimonio a los adolescentes, pues de lo que habla es de una necesidad de implementar políticas públicas efectivas que realmente atiendan esta cuestión y que den una solución a los embarazos adolescentes, dando pues otras oportunidades a las niñas. Respetando sus derechos económicos, sociales y culturales, que tengan una perspectiva de vida, que tengan un empoderamiento económico, en fin, existen muchas otras medidas, pero que el matrimonio sea la salida a los problemas, eso la Corte con su sentencia en el fondo lo que está diciendo es no se arreglan, esto no se arregla dando acceso al matrimonio. Exactamente. De hecho, hay una frase en la sentencia que me gusta mucho porque refleja de manera muy puntual el comentario que nos haces favor de compartir, en donde la Corte literalmente dice, los embarazos prematuros no se solucionan, y la palabra solucionan está entrecomillada en la sentencia, casando a las madres menores, que es esta idea que tú nos compartes. Y aquí está perfectamente reflejado en la sentencia. Ahora, Miguel Núñez, déjame regresar contigo para esto. Imaginemos en este momento que está viendo el programa algún legislador local de una entidad distinta, de una entidad federativa distinta a Aguascalientes, y que terminando de escuchar las intervenciones de ustedes, dice, oye, pues yo voy a revisar cómo está aquí en mi estado, cómo está en determinada entidad federativa. ¿Qué tendría que hacer? Y lo digo porque justamente en ese pedimento tan amplio y tan detallado, por cierto, de la PGR, que aporta muchos argumentos, se señala que hay 25 entidades federativas en ese momento al menos que todavía siguen previendo la figura de la dispensa judicial para matrimonio infantil. Es decir, que están fuera de lo que la Corte señala como parámetro de regularidad en esta materia. ¿Qué podrías comentar, Miguel Núñez, para esos legisladores locales que todavía no han hecho su tarea? El primer comentario es que si uno interioriza en realidad lo que está diciendo la Suprema Corte es que hay un estado social donde hay muchas dificultades con el matrimonio infantil, que tiene repercusiones negativas para cierto grupo de la sociedad, incluyendo específicamente niñas y adolescentes, ¿no? E incluso otro tipo de personas que forman parte de grupos socialmente discriminados, como ciertas minorías o los grupos indígenas, ¿no? Y que bajo esa concepción lo que la Corte dice es, quizá la mejor solución que se pueda tomar es acatar lo que dice la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas, que en realidad es una norma válida y que dice que los estados se tienen que adecuar necesariamente a prever la edad de matrimonio como 18 años. Y después, cuando se disputa si debe haber estas dispensas o no, parece que la Corte dice que lo razonable es que no existan dispensas, ¿no? Aunque si ellos lo ven en la sentencia, hay todo un diálogo en torno a si existe una potestad de los estados, no confundiendo entidades federativas, sino estados en la concepción de
de los tratados internacionales, de que hay una potestad para los estados para permitirlas o no. En teoría, o no solo en teoría, sino jurídicamente, ya se tomó una decisión en la ley general, ¿no? Y la decisión en la ley general tendría que ser acatada por los estados. Incluso en ciertos votos concurrentes también se discute o no sobre la viabilidad o la razonabilidad constitucional de esta decisión ya tomada por el Congreso de la Unión en la ley general, pero en sí es una norma que tendrían que acatar las entidades federativas, ¿no? Lo que se recomendaría también, y que fue una cuestión que salió a debate en este punto, es que se tengan cuidado en no generar externalidades en otro tipo de figuras del derecho civil. Aquí se borró de tajo muchas normas que regulaban emancipaciones, no solo por matrimonio, sino por otro tipo de emancipaciones de los menores de edad, ¿no? Consecuencias que tienen sobre los bienes de los menores de edad y cuestiones registrales con los menores de edad. Entonces, lo que también se aconsejaría es que fueran muy cuidadosos en cómo regular, por un lado, las reglas que tienen que cumplir para el matrimonio infantil y, por otro, cumplir y verificar que esa modificación no incida en otro tipo de reglas que son importantes para también el goce y el respeto de los derechos de los menores de edad fuera de los aspectos de matrimonio. Pues ahí está la tarea pendiente, y yo quiero agradecerle mucho a nuestros invitados del día de hoy. Fabián Estrada Tena, muchísimas gracias por compartirnos estas importantes reflexiones. Miguel Núñez, gracias nuevamente. Y a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para seguir comentando estas trascendentales decisiones. Hasta pronto.